Mi buen amigo y compañero Armando Suárez me ha pedido algunas semblanzas de Carlos Andrés Pérez. Todo lo que voy a resumir a partir de este momento está aquí plasmado en este libro que muy pronto va a entrar en circulación. Es el libro sobre la vida y obra de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés fue un estratega desde adolescente. Lo demostró en Rubio cuando eh, forró las paredes de las casas de su pueblo natal con afiches del Partido Comunista como una forma de presionar a los dirigentes que estaban echando las bases del PDM para que lo aceptaran, porque rechazaban su inscripción por el hecho de ser menor de edad. Pero además de estratega, desde su mocedad, Carlos Andrés fue un intrépido. Carlos Andrés fue un audaz. A los 23 años ya estaba con un escritorio en el mismísimo despacho del presidente Rómulo Betancourt en 1945. Y luego se convirtió en un operador político eficiente. Fue el enlace de Rómulo Betancourt con el capitán Morales y otros oficiales mientras se estaba desarrollando el movimiento del 18 de octubre de 1945. Antes, en la antesala del golpe que le propinaron al maestro Gallego en 1948, el propio Gallegos, en una reunión en la Quinta de los Núñez, le pregunta a Carlos Andrés si estaba dispuesto a ir a hablar con los militares que lideraba el Sordo Gámez en Maracay, y Carlos Andrés, con menos de 26 años, cumplió esa labor de tratar de salvar con la operación de los militares que estaban acantonados en Maracay al gobierno elegido democráticamente y que fue víctima de un golpe en noviembre de 1948. Carlos Andrés fue la mano derecha de Rómulo Betancourt para enfrentar los movimientos guerrilleros, la invasión castrista, el barcelonazo, el carupanazo, el porteñazo. Antes había sido un eficiente colaborador de todos los exiliados que estaban en La Habana, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia. Fue también eficiente cumpliendo misiones encomendadas por Rómulo Betancourt para hablar con Fidel Castro, para hablar con el presidente Kennedy a partir de los años 60. Y en definitiva después demostró que tenía una gran capacidad como parlamentario. De parlamentario se fue a la dirección nacional del partido a reconstruir esa organización que había quedado averiada después de la derrota que sufrió el compañero Gonzalo Barrios de las divisiones que tanto daño hicieron, y su capacidad como secretario general hizo posible que el partido floreciera con su esplendorosa victoria de diciembre del año 1973. Carlos Andrés era un hombre resiliente que se inventaba en cada tiempo, por eso estaba siempre a tono con las realidades. Una vez le preguntamos, presidente, ¿y por qué usted cambió la línea de su segundo gobierno? Y él dijo, yo no he cambiado. Lo que ha cambiado es el país, lo que está cambiando en el mundo. Y por eso de la gran Venezuela, de su primer gobierno, que fue eficiente, es mentira eso de que Carlos Andrés dejó el país endeudado. Los activos que tenía Venezuela en el Banco Central, en el Fondo de Inversiones, en PDVSA, eran muy, pero muy superiores al monto de la deuda que dejó su primer gobierno, para no hablar de las obras del Guri, para no hablar de las obras de Ciudad Guayana, del plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, de las orquestas infantiles, de los proyectos de acueducto, como el que se inició, por ejemplo, en el Yacambú o la represa de las Dos Bocas del estado Lara, que quedaron inconclusas. Cruzó a la Venezuela de carreteras, de autopistas. En cada estado se fundaron termoeléctricas, además de los complejos industriales. Los programas sociales de Carlos Andrés Pérez, tanto en su primero como en su segundo gobierno, fueron reconocidos por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo e imitados por otros gobiernos del mundo. Fue un reformista, fue un hombre que llevó adelante la descentralización, nacionalizó la industria del petróleo, fue visionario. A Carlos Andrés lo criticaron porque había incluido el artículo 5 en la ley de nacionalización, y ahora los que lo criticaron reconocen que era un visionario que estaba adelantándose a los tiempos, que Carlos Andrés Pérez se levantaba de cada zancadilla porque fue víctima de maniobras como la del Sierra Nevada. Lo acusaron de ser agente de la CIA, y luego esa patraña con la que lo sacaron de la presidencia de la República, y en medio de la tragedia que vivió en lo personal, confesó que él hubiese preferido otro tipo de muerto. Por eso el título del libro, El presidente que murió dos veces. Lo tirotearon moralmente después de que un grupo de rencorosos se llevó por delante un gobierno que había colocado a Venezuela
como uno de los países con el mayor crecimiento económico del mundo a finales del año 91. Un crecimiento cerca del 10%, estaba controlando la inflación, se estaban haciendo las reformas comerciales, las reformas fiscales, las reformas tributarias. Iba Venezuela camino al verdadero desarrollo integral. Esa es la obra y la vida de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés decía, cuando uno le ponía un espacio libre en la agenda, ¿para qué descansar si existe el descanso eterno? Está descansando ahora en la memoria de los venezolanos, está reivindicado Carlos Andrés Pérez. Él también decía que la tos y el dinero no se pueden ocultar. Carlos Andrés Pérez murió con mucha tos y murió sin dinero. Fue un hombre probo y un hombre que sirve allí, está allí como un ejemplo para las nuevas generaciones de las cosas que se deben hacer y de los errores que se tienen que evitar. Un gran abrazo para todos desde el exilio. Les habló su compañero y amigo Antonio Ledesma.